¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las grandes inquietudes de la mayoría de los científicos tiene que ver con el arte. Esto sorprende a mucha gente. La ciencia y el arte parecen antagonistas. La ciencia es temática, precisa, en cierto modo repetitiva, y el arte es siempre original, sorprendente, injustificado. La ciencia lo justifica todo. El arte encuentra la justificación en su propia existencia, cuando menos eso es lo que parece. Da la impresión de que la ciencia y el arte no se tienen nada que decir. Hay una frase que dice: sine scientiam ars nihil est. Sin ciencia el arte no es nada, y funciona en la otra dirección también. Einstein, en alguno de sus escritos, dice algo así como que la ciencia sin arte es destructiva, y el arte sin ciencia es ciego. No puede llegar a cosas realmente trascendentes. Con el arte, el definir la ciencia es más o menos sencillo, cuando menos de lejos. Con el arte eso no pasa. Con el arte pasa lo que ocurre con muchos fenómenos estudiados por la ciencia, como la vida. Una definición es una descripción de la esencia de aquello que se define. El problema es que no sabemos cuál es la esencia de la vida. Obviamente, el fenómeno vital tiene que ver con la complejidad creativa de los procesos moleculares que ocurren en una célula viva. Es una complejidad enorme que además se va adaptando a las circunstancias. Y cuando la vida se vuelve multicelular y empiezan a comunicarse estas células, cuando realmente se vuelve multicelular, cuando un organismo se integra de muchas células interconectadas, la complejidad se hace mucho mayor. Y como consecuencia de eso aparece la intencionalidad, aparece la conciencia. Lo estamos empezando a ver en las redes neuronales sintéticas en computadoras. Vemos cómo aparece intencionalidad, originalidad, cómo empiezan a aparecer átomos fragmentarios de lo que es una conciencia completa. Y muchos estamos conscientes de eso, y por eso son tan populares las películas generalmente catastróficas en donde participan computadoras inteligentes. El caso es que no podemos definir lo que es ciencia de la misma manera en la que no podemos definir lo que es vida. Podemos describir cómo funciona la vida en la Tierra, pero no sabemos si otras formas de vida en el universo seguirán el mismo patrón, la misma base molecular. Pero ciertamente compartirán con la vida como la conocemos aquí en la Tierra ese mismo factor de originalidad que nos permite distinguir a un ser vivo de un objeto inerte. De manera análoga, el arte siempre llama la atención por el efecto que tiene en quienes lo aprecian. El arte por sí mismo es, en cierto modo, un absurdo. Si no existe un alguien que crea y un alguien que interpreta esa creación, si no existe esta comunicación virtual entre el creador y el que recibe la comunicación, el arte no existe. El arte no está en una gran pintura, por ejemplo, sino en el proceso que involucró lo que quería decir Leonardo, lo que buscaba expresar Leonardo, que no se puede expresar con palabras, y lo que una persona u otra experimentan al ver la pintura. Es claro que el arte tiene un aspecto multifactorial. La misma obra de arte, cuando una obra de arte es exitosa, inspira muchas cosas diferentes en muchas personas diferentes. Es más, la misma persona puede acudir varias veces a contemplar una obra de arte y el resultado a veces es diferente. Y en todos los casos es profundo, complejo,
satisfactorio, aunque no siempre positivo. Hay arte que puede dejarlo a uno hecho pedazos, por ejemplo, la Novena Sinfonía de Mahler. Y literalmente lo corta uno en trocitos, sobre todo si ha vivido algunas cosas a lo largo de los años. El arte, entonces, claramente involucra una intencionalidad de comunicación y una capacidad para la recepción de esa comunicación. No es una comunicación precisa. Por eso, una obra de arte exitosa inspira muchas ideas diferentes, pero ciertamente hay una cierta comunicación. En los últimos años, con el arte han empezado a suceder algunas cosas deliciosas e inquietantes. Por un lado, como prólogo, muchos científicos están interesados en el arte, y no solamente en el arte clásico. Es decir, no solamente existen casos como el de Werner Heisenberg, que era un excelente pianista y parece que la versión que tenía de las variaciones Goldberg era casi profesional, o Einstein tocando el violín. Hay una sonata de Mozart interpretada por Einstein que puede usted escuchar en YouTube. Ponga en su buscador favorito YouTube Einstein Mozart y va a aparecer, es solo audio, pero escuche usted a Einstein tocando el violín. Y encuentra usted muchísimos ejemplos más de personas que gustan de interpretar música, de pintar, de esculpir o de participar incluso en fenómenos modernos de expresión artística y que son científicos. Simplemente en el caso de la música, y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, vea cuántos rockeros tienen doctorados en astrofísica. Aquí en México tenemos uno, el doctor José Franco, que nos hizo el honor de primero de ser nuestro amigo y segundo de aceptar una entrevista para este espacio que puede usted escuchar en grabaciones anteriores. Él es rockero y además es bastante bueno, hay que decirlo. Pero hay muchos casos de rockeros que pertenecen a grupos famosos y que tienen doctorados en astrofísica. Existe una búsqueda común entre el verdadero arte y la verdadera ciencia. En conjunto, esas actividades buscan entender al universo y entenderse con el universo. A final de cuentas, nosotros somos una expresión del universo. Así que cualquier manifestación nuestra es un fenómeno natural también. El arte es algo orgánico a la esencia del universo. El buen arte, porque el poner un foco encima de una silla y decir que es una obra de arte que cuesta $20 millones no es arte, es evasión de impuestos. Pero bueno, ese es otro punto. ¿Quién dice que es arte? Aprovechándose de esta incapacidad que tenemos para definir lo que es arte, es que muchas personas han creado un verdadero esperpento, tanto en términos económicos como en términos de expresión artística, que ¿para qué me meto en camisa de 11 varas? Hay arte contemporáneo de primerísima línea y hay arte contemporáneo que, bueno, eso no es arte, es contemporáneo, sí, pero pues tiene tanto de arte como un tiradero de basura. Y es más, a veces hay más interés en un tiradero de basura que en algunas de las cosas que llegan a presentar en museos y que venden, le digo, en decenas y hasta en centenares de millones de dólares. Pero eso no es el punto de esta plática. Le digo esto porque existen entre los muchos puntos de contacto entre la ciencia y el arte está la cuestión de la alta tecnología. La tecnología puede abrir nuevos caminos para el arte. Para muestra, un botón. El arte cinematográfico nació gracias al desarrollo de la química que permitió crear emulsiones que permitían fijar imágenes en un soporte físico, gracias a la ingeniería mecánica que permitió el diseño de máquinas que de manera sincronizada pueden ir presentando una imagen detrás de otra con la rapidez suficiente para generar la ilusión de movimiento. Y claro está la fisiología que nos permite entender por qué una secuencia de imágenes fijas
genera la sensación de movimiento, y gracias a ese entendimiento se pueden diseñar mejores técnicas para generar mejores formas de hacer cine. La ciencia, como parte de su trabajo natural, va revelando nuevos aspectos de la naturaleza que permiten el desarrollo, entre otras cosas, de nuevos materiales y técnicas. Y eso puede estimular de manera muy directa el desarrollo del arte. Existen muchos ejemplos. En el caso de las artes plásticas, por ejemplo, el entendimiento sobre la naturaleza de las sustancias coloridas ha permitido el desarrollo de distintos materiales que han generado escuelas completas en el mundo de la pintura, por ejemplo. El trabajo en acuarela, el trabajo con distintos tipos de pinturas de aceite, el trabajo con acrílico, son buenos ejemplos. Y bueno, la ciencia sigue avanzando, existen nuevos medios de expresión, por ejemplo los medios digitales, que también tienen en algunos casos una dimensión artística muy tangible. Por ejemplo, la música electrónica. En el caso de las artes visuales, me da la impresión, no sé cuál será la perspectiva de usted, que el desarrollo de la tecnología electrónica ha sido tan rápido, el desarrollo de las imágenes sintéticas por computadora ha sido tan rápido, que todavía no se ha generado un proceso de expresión artística tan rico, tan variado y tan sólido como el que ha existido en otras formas de arte gráfico, aunque ya existen desde luego algunos ejemplos realmente espectaculares. Recuerdo con mucho gusto en la década de los 80, en la década de los 90, los festivales internacionales en donde se presentaban imágenes fijas sintetizadas por computadora, que en algunos casos eran simplemente decorativas, algunas de ellas eran francamente muy simplonas, y había otras realmente espectaculares con un poder expresivo enorme. Existen páginas electrónicas como Renderosity, que de manera libre sirven como galerías virtuales para artistas gráficos que trabajan con imágenes físicas de origen electrónico. No es la única fuente, por cierto. Existen otras formas de expresión artística que han sido impulsadas por la ciencia, y en el caso de las artes gráficas está por llegar una nueva tecnología que acaba de ser mostrada recientemente por un grupo de investigadores, los nombres son principalmente rusos. El trabajo fue publicado en una revista científica de alto impacto que se dedica a presentar cualquier avance, sea en el conocimiento básico o en el conocimiento aplicado, que tenga algún efecto visual. La revista se llama Óptica. Usted puede encontrar en esta revista artículos que hablan de nuevas técnicas para generar pulsos de rayos X ultracortos y ultraprecisos, y también encuentra trabajos como este que le voy a mencionar. Se llama Laser Paintbrush as a New Tool of Modern Art, es decir, la brocha láser como una nueva herramienta de arte moderno. ¿Qué es esto de la brocha láser? Bueno, cuando este trabajo viene de la Universidad ITMO, que se encuentra en Rusia, que por cierto hay que decirlo, es un país con un enorme arraigo en materia artística. No solamente han tenido grandes músicos, grandes ejecutantes, algunas de las mejores versiones que conozco de los conciertos para violín de Bach, por ejemplo, y el primer concierto para violín de Paganini, que es especialmente difícil, son interpretados por orquestas y por ejecutantes rusos. Además, recuerde usted que en la Segunda Guerra Mundial algunos de los palacios más fastuosos de la historia, mucho más
impactantes que incluso que Versalles, por ejemplo el Palacio de Catalina la Grande, fueron verdaderamente destruidos, arrasados por completo por los nazis. Del Palacio de Catalina solo quedaron algunas paredes y un montón de restos requemados, y es de la vena artística natural de ese país que salieron las personas que pudieron recuperar toda esa riqueza espectacular y ahora la mantienen con una calidad también espectacular. Aproveche el internet para visitar el Palacio de Catalina, hacer una visita virtual, o cualquier otro de los grandes palacios o de las grandes iglesias ortodoxas de Rusia, para que se dé una idea de la profunda beta artística, sobre todo en lo que se refiere a artes plásticas, que existe en ese país. Pues bien, por eso entiendo entonces de dónde viene este trabajo que le voy a mencionar y que tiene su origen en Rusia. Viene de ese enorme interés básico que tienen los rusos por el arte. Total, como muestra de esta tecnología que le voy a mencionar, estos investigadores presentan una versión en miniatura simplificada, es solo una muestra de lo que se puede hacer con la tecnología, de una de las pinturas más famosas de Vincent van Gogh, que es El cielo estrellado. Es una buena idea de lo que es el arte moderno de alta expresividad. La intensidad de los colores, la intensidad de los trazos le dan una identidad muy, muy particular a esta pintura. Uno puede reconocer el cielo estrellado, pero hay algo más en esta pintura. De alguna manera está uno compartiendo alguna de las perspectivas que tenía Van Gogh, que son muy diferentes a las que uno pueda tener. Y eso enriquece, a final de cuentas, al que contempla la pintura con un poquito de paciencia. Es una de las muchas virtudes del arte. Total, el caso es que estos investigadores hicieron una versión pequeña, simplificada, estilizada de la noche estrellada de Van Gogh, utilizando un pulso láser muy delgado, cuidadosamente controlado por computadora. Este láser ilumina una superficie metálica y la calienta. La intensidad del calentamiento tiene un efecto sobre el metal. El metal, una vez que se calienta, si el metal tiene la composición química apropiada, comienza a oxidarse, comienza a combinarse con el oxígeno del aire. La capa de óxido de metal va creciendo con el tiempo que permanece el metal expuesto a las láser que generan una temperatura muy elevada. El espesor de esta capa determina el color que se distingue en el punto en donde está iluminando el láser. Cuando la luz pega en este metal que se ha oxidado por la acción de un pulso láser, la luz logra pasar a través de la capa de óxido, que tiene un cierto espesor, y comienza a rebotar entre los extremos de esta superficie de óxido metálico que está firmemente adherida a la base metálica. Es como si una costra de la parte exterior del metal se levantara un poquito y se volviera transparente al oxidarse. Cuando la luz rebota entre dos superficies, las olitas de luz empiezan a chocar entre ellas. Las que tienen la longitud de onda apropiada, las que tienen la forma apropiada, se suman y se hacen más intensas. Las otras se cancelan. La luz blanca, que tiene olitas de todos los colores, entra en esta superficie semitransparente de óxido de metal que está firmemente adherida al metal. Las olitas de luz empiezan a rebotar en el interior de esta capa ultradelgada de óxido. Algunos colores de luz, algunas olitas de luz, son canceladas por este proceso y otras se enriquecen. A lo lejos, uno ve que esta superficie metálica adquiere color. Ese puntito se ve de un tono azul o de un tono verde o de un tono rojo.
Esto hasta hace poco era imposible. Si usted controla con absoluta precisión la intensidad y duración del pulso láser, puede controlar el tono exacto de color que se va a ver en el punto iluminado. Como este haz láser es extraordinariamente delgado, usted puede dibujar en una placa metálica pequeña millones de puntitos, cada uno del color que usted quiera, y cada color es cuidadosamente controlado por la computadora. Puede incluso conseguir que el color sea completamente blanco o completamente negro. Hay un nuevo material para trabajar. Puede usted pintar en metal utilizando pulsos láser ultracontrolados a través de una computadora. En la computadora usted plasma su trabajo y una vez que le parece satisfactorio, usted manda el equivalente a una impresión con este sistema láser que dibuja con colores muy precisos y con un trazo muy fino el dibujo que usted quiere. Incluso jugando con la intensidad del láser puede darle una cierta textura, una cierta sensación de grano a la superficie. Puede dar una ligera textura tridimensional. Y eso le da una característica propia a la imagen que ha usted depositado con esta técnica. Gracias a esta tecnología, entonces, existe una nueva forma de expresión para las personas que tienen algo que decir a través de las artes plásticas. En su momento los acrílicos cambiaron en mucho el espectro de posibles expresiones por medio de imágenes en el mundo del arte, y ahora es el láser apoyado con una computadora. En solo 4 minutos fue posible imprimir una versión, dice aquí, de 3 por 2 pulgadas. 2 pulgadas son 5 centímetros, 3 pulgadas son 7,5 centímetros, es decir, en una superficie parecida a la de una tarjeta postal pequeña, que no sé si sabe lo que son las tarjetas postales, porque gracias al Internet ya prácticamente han desaparecido. Pero una tarjetita como las tarjetas de papel que todavía dejan algunas personas cerca de su teléfono para poder anotar en papel los números, una técnica bastante primitiva pero que tiene una ventaja. No hay disco duro que se descomponga y que puede hacer que se pierdan los miles y miles de teléfonos que tenía usted ya guardados en una computadora. Bueno, el caso es que en una tarjetita de papel que cabe en la palma de una mano fue posible generar una versión reducida, no se trataba de meterle mucho detalle, de una obra de arte de Vincent van Gogh. Con la misma capacidad se pueden generar nuevas formas de obras de arte y no se tienen por qué manejar superficies tan pequeñas. Se podría dibujar prácticamente en cualquier superficie metálica. Y jugando con las características del arte se pueden generar muchos efectos ópticos. Además de una sensación de textura, se podría generar, por ejemplo, un cambio de color según el ángulo de iluminación de lo que está usted contemplando. ¿Esto es arte? No. Es solamente una herramienta. En manos de una persona creativa, seguramente esta tecnología se convertirá en obras de arte que valdrá la pena recordar para siempre. Esto por sí mismo es interesante, pero hay otro detalle más. Este tipo de técnicas podría permitir en el futuro cercano hacer reproducciones con textura que reproduzcan casi a nivel molecular, no la composición, pero sí el perfil y los colores de cualquier obra de arte. Una de las cosas que usted aprecia al ver de cerca una pintura es el detalle de las pinceladas. En el Museo del Prado hay, por ejemplo, una Mona Lisa que es casi idéntica a la que se encuentra en el Museo del Louvre, y los expertos hasta ahora la han clasificado
como proveniente del taller de Leonardo da Vinci. La realidad es que no hay forma de saber cuál de las dos Mona Lisas, la que está en el Prado o la que está en el Louvre, fue la que acompañó a Leonardo durante varios años. No se sabe realmente quién pintó cuál. Lo único que se tiene son las opiniones de los expertos y los engaños en el mundo del arte, muy célebres algunos de ellos, creados entre otras personas en el mundo de las artes, de la escultura histórica. Pues hay un falsificador muy famoso que nada más llaman el Español, que ha dejado un rastro de obras muy buenas pero falsas que se han vendido a veces hasta por millones de euros. Bueno, el caso es que no hay forma de saber, y que engañaron a los expertos, a eso iba. No hay forma de saber, excepto por la opinión de los expertos, cuál de las Mona Lisas fue pintada por Leonardo. El consenso es que obviamente la del Louvre, pero pues ahí está la otra. Le digo esto porque la Mona Lisa del Museo del Prado, y eso lo puede ver usted a través de YouTube, la puede contemplar usted a 5 centímetros de distancia. Bueno, un poquito más porque hay sensores de movimiento, pero véalo en YouTube. Entra una de estas caminatas virtuales al Museo del Prado y la cámara se acerca casi hasta tocar la pintura. Se puede ver la textura de la pintura, que es parte del disfrute de una obra de ese tipo. De alguna manera, si usted empieza a ver los trazos de la pintura, puede empezar, aunque sea con la imaginación, a meterse en la cabeza de la persona que la hizo. Y eso enriquece mucho la experiencia. Bueno, pues todos esos trazos que tienen una textura tridimensional de pocas fracciones de milímetro o de pocos milímetros, se pueden reproducir con esta tecnología, y los colores también. La composición química es diferente, que estamos hablando de óxidos de metal y allá estamos hablando pues de pinturas de óleo. Pero el hecho es que esta nueva tecnología tiene el potencial para hacer copias en superficies de metal que a primera vista sean absolutamente indistinguibles de una obra de arte original clásica. Entonces viene la pregunta: ¿en dónde se encuentra el valor económico de una obra de arte? ¿Se encuentra en la ejecución misma? Por el momento sí. La pintura original por ejemplo, las pinturas que hizo Miguel Ángel, porque no solamente pintaba techos y paredes de iglesias, sino que también hacía pinturas en cuadros. Por ejemplo, hay una Leda y el Cisne, que es muy famoso. Una pintura original de Miguel Ángel o una de Leonardo son irreemplazables, sí. Pero si yo llegara a poder construir una copia eso es una idea, una fantasía. Si yo pudiera hacer una copia átomo por átomo del original de una de estas pinturas, yo acabaría con una copia que no la podría distinguir el mismísimo maestro. Se vería igual de vieja, olería igual a vieja, químicamente sería igual de vieja, porque tendría las mismas moléculas con los mismos átomos. 2 átomos de hierro, 2 átomos de magnesio, 2 átomos de sodio, de manganeso y de otros elementos químicos son siempre iguales. Así que 2 obras que tienen exactamente el mismo número y tipo de átomos exactamente en los mismos lugares son tan idénticas como se pueden hacer 2 cosas. Si desapareciera una de ellas, la otra sería tan buena como el original. No habría. Si le ponen usted 2 Mona Lisas hechas, una con esta tecnología y la otra la original, y sin decirle cuál una de ellas desaparece, ¿perdió el mundo del arte? Seguimos conservando la idea, seguimos conservando la textura, seguimos conservando todo el mensaje que puede traer para nosotros un objeto material que fue creado por otra persona hace centenares de años. El mensaje sigue allí. ¿El arte en dónde reside? ¿En la base en la cual se expresa o en la idea? Le digo esto porque también en los últimos años, y también quizá como consecuencia de todo este asunto de tratar de escapar
al pago de impuestos a gran escala, se venden obras artísticas, algunas de ellas muy famosas, a precios exorbitantes. Me acuerdo, por ejemplo, el valor que alcanzó el grito de Edvard Munch, por ejemplo, cantidad de dinero verdaderamente brutal. ¿Qué es lo que vale ese dinero? ¿La idea o la pintura? ¿Por qué es valioso el arte? El hecho es que la tecnología moderna, si lo que vale del arte es la idea, la tecnología moderna puede enriquecer nuestros hogares en forma espectacular. De hecho, ya lo hizo. Gracias a la tecnología de audio, podemos contar con grabaciones de excelente calidad de cualquier tipo de música que usted quiera mencionar. Y el costo ha ido disminuyendo, y ahora, gracias a servicios de acceso gratuito a muchas bases musicales como YouTube, como Spotify, etcétera, etcétera, usted puede tener mucha más música de la que podría escuchar en su vida, de todos los estilos diferentes. Poca gente accede a esa riqueza, pero el hecho es que ya la tenemos en nuestros hogares. Y lo mismo podría ocurrir con obras de arte plástico. Podríamos tener copias en nuestros hogares que serían indistinguibles de los originales, excepto quizá por el sustrato, en este caso una base metálica. Eso no banalizaría el arte, creo yo, sino que podría conseguir un efecto opuesto. El buen arte, entre otras cosas, enriquece la experiencia vital. Es fundamental acercarnos al arte, lo hacemos de manera instintiva. A todo mundo le gusta o pintar, o hacer música, o hacer algo para entenderse con el mundo. Y una forma fundamental de enriquecer esta necesidad de arte consiste no solamente en tratar de hacer uno algo, aunque sea como aficionado, sino el tener el contacto frecuente con el trabajo de los grandes maestros. Y ese contacto lo podríamos tener en casa a muy bajo costo. ¿Qué consecuencias sociales a largo plazo podría tener el tener en casa el equivalente a una de las galerías del Hermitage o del Louvre o del Prado? ¿Qué impacto podría tener en la sensibilidad artística del mundo el poder llevar con el máximo detalle, incluso a nivel molecular, las grandes obras de los grandes maestros a todos los hogares de la Tierra? Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.